que tú quieres transformar y hacer una obra de arte en nuestra vida, Señor. Esa obra de arte que se parezca a Cristo, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un versículo lindo, 2 Corintios 4:7, y dice algo así como: sin embargo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y empieza uno a ver un poquito el concepto del barro. Recordemos hoy el barro. El barro tiene mucha utilidad y muchas aplicaciones en nuestra vida, pero anteriormente era más, porque todos los utensilios de un hogar eran hechos con barro. Así que los alfareros eran personajes, más bien eran artistas útiles. Los platos, las tazas, las ollas, todo esto era moldeado en barro. Y entonces nosotros podemos ver que el barro tiene una utilidad muy particular, que puede ser transformado para el uso que se requiere. Puede ser usado y es útil. Pero cuando vemos un poquito en 2 de Timoteo 2:20, encontramos, dice, que en una casa grande, dice, pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Estamos hablando de tu casa, también vamos a encontrar otros materiales. Dice oro y plata, madera y barro. Dice que unos son para usos nobles y otros para el uso común. Por supuesto, entendemos un poquito que, por ejemplo, los cubiertos de plata se usan para comer en el diario, ¿no? Tal vez para ocasiones especiales, pero si tuviéramos tazas de oro, no las sacarías todo el día, y ni todos los días, sino para ocasiones aún más especiales. Así, versículo 21 dice, si alguno se limpia de estas cosas, será una vasija de uso noble. Está hablando de las vasijas, incluyendo las de barro, las de madera, las de oro, las de plata. Dice, santificada, útil para el Señor, dispuesta para toda buena obra. Y empieza uno a ver un poco por qué estamos hablando de esto, del barro. Imagínense que nosotros, cuando hacemos un análisis de lo que estamos constituidos, solamente somos carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y de eso mismo está constituido todo lo demás. Así que, ¿qué es lo que hace diferente el ser humano de una mesa? Si la constitución molecular es la misma, ¿cuál? Tenemos un átomo. Y esa partecita en donde estamos entendiendo que tenemos mente, tenemos emociones y tenemos voluntad, puede ser transformada. Puede ser transformada. Puede ser transformada por el mundo o puede ser transformada por Dios. ¿Cuál bando escoge? Porque siempre hablo yo de la necesidad de escoger un bando. Bueno, pues la noticia es que probablemente seamos el 1 o el 2% de la población. Y uno se puede dar cuenta en estos servicios y en muchas iglesias, donde el barro transformado, que quiere ser transformado por la palabra de Dios, es escaso. Y siempre pongo los ejemplos de los grandes eventos donde hay una gran convocatoria de personas, y son eventos donde la gente no se va a nutrir más que de alimento, de una emoción, de otras cosas. Así que podemos entender que queremos estar dentro de la voluntad de Dios, el barro como tal. Pero ¿qué pasa si nosotros, Dios hubiera escogido utensilios de oro en vez de barro? El oro tiene un valor, aún sin el alfarero, ¿sí o no? Sí. Porque usted agarra una gran cantidad de oro y usted la puede vender, pero agarre la misma cantidad de barro y vaya y véndela. No vale nada. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos claramente. ¿Qué dice en el versículo 4:7 de 2 de Corintios? Sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entender claramente y fácilmente que si la materia prima de la cual estamos hechos es barro, entendamos que el barro no se puede captar como el oro o la plata. El barro no vale nada, vale porque el alfarero lo moldea.
Y entonces Dios a veces busca en personas comunes, en personas que muchas veces no tienen un gran valor para la sociedad. Busca exaltar su espíritu, exaltarse Él en una vida transformada, que dé testimonio, que pueda dar gloria a Dios. Y muchas veces encontramos misioneros, hombres, mujeres, con un pasado. Y luego vemos un presente que da honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el poder no es de la persona que con su propio esfuerzo y algún curso de superación personal o de percepción extrasensorial o de programación neurolingüística logró vencer sus miedos y ahora es. Lo que quiere decir es simple: Dios tocó un corazón y transformó. Solamente Dios tiene el poder de tomar una vida y hacerla resplandecer, como dice la canción. Solo Dios. Así que vemos la historia de Pablo. La historia de Pablo todos la conocemos. Pablo le pedía al Señor: Señor, por favor, quita de mí este aguijón. Que puede ser cualquiera, no conocemos exactamente cuál era, pero yo podría ponerle mi nombre: Señor, quita de mí este aguijón. Tú sabes cuál es el aguijón que escarnece tu vida. Tú sabes cuál es tu batalla personal, cuál es el alcohol, el tabaco, la droga, la comida, la envidia, el enojo, no sé cuál sea. Simplemente el no querer dejar, la soberbia, la arrogancia, el no querer dejar en manos de Dios. Y entonces Dios te puede conquistar, al igual que a Pablo le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En tu debilidad, en mi debilidad. Por eso dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Somos vasos de barro, en donde Dios, por su gracia, ha decidido depositar su Santo Espíritu, y por eso es que tenemos valor. Así que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y cuando hablaba Pablo de su debilidad, que podría él de alguna manera tener algo de que vanagloriarse, porque Pablo era una persona instruida, de un linaje especial, porque era romano, pero también era judío, tenía gran conocimiento, y yo no sé si también gozaba, muy seguramente, porque quien le había capacitado era un gran maestro. Entonces, podríamos decir que también gozaba de privilegios económicos, pero más allá de eso, Pablo quería mantenerse humilde, y es porque la razón es simple: porque necesitaba depender de Dios. No estaba dependiendo de su conocimiento ni de su situación económica, sino estaba dependiendo del Señor. Y miren, en la semana pusimos un devocional. Siempre voy a hacer referencia a los devocionales porque empezaba a platicar un poquito con los pacientes cuando llegan a la consulta, hablando acerca de sus problemas, particularmente la diabetes o la hipertensión, o decía, algunas enfermedades. Y entonces uno empieza por el principal concepto en medicina biológica o alternativa, que es la nutrición. Resulta que nosotros comemos, y lo que comemos lo transformamos en energía. Entonces la pregunta es: ¿por qué comemos? Pues comemos para vivir. Si nosotros no comiéramos, no hiciéramos esa transformación de energía, y no viviríamos, no tendríamos la capacidad de pensar, de hablar y de moverse. Entonces le cambiamos la pregunta: ¿para qué vivimos? Y entonces la mayoría de la gente dice: para ser felices. ¿Sí o no? Pero resulta que la felicidad es solamente un momento pasajero de tu vida. La felicidad está dada porque hoy me desperté y te miré y estabas junto a mí y sentí felicidad. Y si te levantas y ya no hay nadie a tu lado, eres infeliz. Y si tienes para pagar tus cuentas, o tienes salud, o tienes a alguien a quien amar, pues eres feliz. Pero ¿y si no las tienes? Entonces la felicidad es solamente un momento. Y Dios nunca me dice: estén siempre felices. Más bien te dice que estemos siempre gozosos. En realidad nos hace una diferencia, porque la felicidad es un momento que depende de otras cosas.
Pero el gozo es un fruto del Espíritu, que depende solamente de la comunión que yo tengo con Dios. Como consecuencia, tengo gozo. Y mi gozo es permanente. Estad siempre gozosos. Te pide que oremos sin cesar. Bueno, es la voluntad de Dios para tu vida, pero en Cristo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ser felices o ser gozosos? Entonces vivimos para encontrar un propósito eterno en tu vida. El propósito eterno en tu vida es eso, que seamos barro transformado, hecho a la imagen de Jesús, que cumpla el propósito para lo cual fuiste creado. Glorificar a Dios y en Él encontrar el sentido de tu vida. Porque si nosotros buscamos la felicidad, ¿cuánto dinero se necesita para ser feliz? ¿Cuánta pasión se necesita para ser feliz? ¿Cuánto conocimiento se necesita para ser feliz? Es que cuando tienes un peso, tú anhelas dos. Y cuando tienes un conocimiento, es necesario que obtengas más conocimiento. Así que se vuelve una adicción, como los carbohidratos que hablábamos. La harina es una adicción. La felicidad es una adicción. Pero la felicidad es pasajera. Porque las cosas en las cuales se sustenta el motivo de tu felicidad son pasajeras. Todo puede ser quitado de tu vida, dice la Biblia, pero nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo encontramos en el libro de Romanos. Y entonces ahí me da propósito a mi vida y me logra hacer entender. Así que yo voy a pensar claramente que soy solamente barro. Y entonces Dios le dijo a Jeremías, en Jeremías 18:1, le dice: levántate y ve a casa del alfarero porque te quiero mostrar algo, le dijo así. Te quiero enseñar algo, Jeremías. Y allí te haré oír mis palabras. Y entonces Jeremías se levantó y fue a casa del alfarero, y llegó a casa del alfarero y lo vio trabajando en una rueda, formando barro. Decía Jeremías: bueno, ¿qué será lo que me quiere decir el Señor? Porque Dios le hablaba a él. Hoy en día tengo su palabra. Y entonces dice que vio al alfarero trabajando sobre una rueda, y la vasija que hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Y entonces, ¿qué hizo él? Hizo otra vasija, según le pareció mejor. Vamos a pensar que nosotros somos barro en mano del alfarero. Así que podremos ver al Señor trabajando en tu vida, y de pronto se quiebra la vasija. ¿Y qué hace el Señor? ¿La desecha? No. Vuelve y hace otra, mejor. Eso era lo que le quería mostrar el Señor a Jeremías. Entonces dice Jeremías que Dios le dijo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Entonces el Señor le dijo a Jeremías: entonces el Señor te dijo a ti: ¿y no podría hacer yo con tu vida lo mismo que hace este alfarero? ¿No podré yo formar tu vida, transformar tu vida? Y si no me parece, la desecho. No, y si no me parece, hago otra. Como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Así son ustedes en mi mano, oh hijos de Dios. Es claro, ¿cierto? Lo que Dios quería mostrarle a Jeremías, cómo él podía tomar un ejemplo, el barro, y transformar ese barro en una preciosa obra de arte. ¿Cómo puede tomar tu vida, que no tiene ningún valor, y convertirla en una joya preciosa? Pero para eso se necesita todo un proceso. No es tan fácil, ¿saben? Hacer una obra de arte no es fácil. Y entonces vamos a buscar un poquito ese proceso de transformación. Yo les pregunto: ¿ustedes quisieran ser transformados? Sí. Bueno, pero el proceso no es fácil.
Veamos un poquito cómo se hace este proceso del barro. Primero viene una partecita que se llama la extracción. Quiere decir que agarran una gran cantidad de bloques de barro y lo sacan, ¿no? Y lo toman el barro. 1 Corintios 1:27 dice: antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo no sé ustedes, pero yo no fui un joven perfecto de esos que dices, este hombre pintaba para ser anciano de la iglesia. No, yo no era ese. Y yo no sé ustedes si todos vienen de un ejemplo perfecto, de un entorno adecuado, de una vida maravillosa con padres amorosos. Y, bueno, ¿te das cuenta de dónde te sacó el Señor? Mi trabajo no es juzgar a mis padres, fíjese. Mi trabajo es amarlos, honrarlos y respetarlos. Pero les voy a decir una cosa. Mi vida y mi ejemplo deben estar basados en Dios y no en la gente. Porque luego a veces encontramos personas que dicen: estoy decepcionado del pastor, de la iglesia, de los cristianos, y yo estoy pensando que tal vez no voy a seguir en esa iglesia. Y tal vez uno entonces tendría que decirle: señora, usted está mirando donde no debe ver. Está mirando más a la gente que a Dios. Póngase a mirar a Dios y va a ver que Él no la va a decepcionar. Porque la gente sí. Porque cada uno de nosotros tenemos esa capacidad. Pero nuestros ojos deben estar enfocados claramente. Así que no perdamos el enfoque. ¿De dónde nos sacó Dios? Pues del barro. No como a David, que lo sacó de la majada, de las ovejas, del estiércol, del ganado. ¿Recuerdan la historia de David que hablamos un día? Pues David venía de ahí, del establo. Pero yo también. Y cada uno de nosotros también venimos de ahí, proceso de extracción. Así que no puedo decir que yo era de oro y que ahora soy barro. No, yo soy barro, vengo del barro. Entonces tomamos el barro y después de tomarlo, lo que hay es un proceso en el cual el barro es triturado, quebrantado, transformado, golpeado. Eso es lo que pasa con el barro, es transformado, triturado. ¿Para qué? Para agarrar tu orgullo, eso que te hace depender de ti, que todavía sacas pecho y te paras y dices: usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Y a veces nos pasa todavía siendo hijos de Dios. No sabe quién soy yo. Pero si vemos el punto anterior, ¿quién soy yo? Yo soy barro, tengo valor. Entonces siempre lo voy a apoyar con un versículo. Dice en Levíticos 26:19, dice: quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, volveré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Así que yo creo que sí, en mi vida. Recordemos un poquito lo que pasó en la vida del pueblo de Dios que estaba esclavizado en Egipto. Y a través de Moisés fue sacado y tenía una promesa de ser llevado a una tierra prometida. Pues no era tan lejos, ¿o sí? ¿No eran como unos 15 días caminando? ¿Y cuánto duraron? Este pueblo estaba preparado para tomar posesión de la tierra. Iba a llegar a una tierra donde había todo en abundancia y no tenían ni siquiera que cultivar porque ya estaba cultivado y habían casas hechas. Pero ese pueblo no estaba preparado. Ese pueblo necesitaba ser quebrantado de su orgullo. Y yo también. Cuando tú decides entregar tu vida al Señor, lo primero que tienes que aprender es a depender de Dios. El problema es que le cuesta a uno mucho trabajo, como el joven rico, que tenía muchas posesiones y no pudo seguir al Señor. Se puso muy triste, pero se fue con su lana. La cosa es que Dios no me dice: ya, entrega todo tu dinero y a los pobres. Qué bueno. Te dice: te he dado para que administres, sigue, pero que tu principal objetivo no sea satisfacerte a ti mismo, sino buscar la voluntad de Dios. Porque tú eres barro y quiero
hacer una obra de arte en tu vida. Entonces es triturado y luego ese barro tiene que ser cernido. ¿Ustedes han visto qué es cernir? Yo creo que sí, muchas personas. Es como colado, es como quitado, limpiado de impurezas, algo así. Isaías 1:25 dice: volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Entonces el barro es tomado, es triturado, porque necesitamos quitar toda esa soberbia que hay en tu corazón, y luego necesitamos quitar, que el Señor quite las impurezas que hay en tu vida. En eso andamos. Yo no puedo decir que yo ya voy en el paso 13, son 13 pasos. Yo siento que voy como en el primero o en el segundo. Yo estoy buscando que el Señor pueda quitar mi orgullo y pueda quitar toda esa basura que todavía hay en mi vida, esa naturaleza carnal que todavía se nota en mi corazón. Y entonces uno dice: uy, pues esta iglesia no es la perfecta, esta iglesia es la correcta. La gente que quiere ser transformada por ese barro. Y después entonces ya tenemos una pasta un poco mejor, ¿cierto? Ya más limpia. Entonces, ¿qué hace? La sumerge en el agua. Sí, pues ya la tenemos que empezar a ablandar, ¿cierto? Eso podría ser un poquito el bautizo, pero también cuando hablamos del agua, hablamos de la palabra de Dios. Empieza ese barro a ser transformado y a ser transformado a través de la palabra de Dios. Y entonces dice en Ezequiel 36:25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Y uno dice: listo, como yo nunca adoré a la Virgen. Escúcheme, los ídolos no son necesariamente los ídolos de la iglesia, a los cuales antes no. Yo era católico, estudié en una escuela de sacerdotes, y entonces me arrodillaba ante un ídolo, iba y le pedía para que me ayudara a entrar a la carrera de medicina, y si ese ídolo yo le ponía unas veladoras. Y todavía hay gente que hace lo mismo, la mayoría, se sorprendería, más de los que estamos aquí. Entonces Dios quiere quitarte los ídolos que son la dependencia al mundo que tú tienes. Volvemos a lo mismo, ¿en qué basas tu seguridad? Y mucha gente basa su seguridad en una cuenta bancaria, en una cantidad de posesiones que tiene, en una gran cantidad de conocimiento. Estuve en un congreso de doctores el fin de semana y nos sentamos a la mesa, y esa era una plática que podríamos definir como el yo-yoísmo. Yo-yo, y a mí me dijeron: ¿y usted qué? Bueno, pues yo nada. O sea, ustedes son maravillosos y grandiosos, y mis respetos. Pues yo nada más vine a aprender aquí. Es que eso es un reflejo del mundo. ¿Alguna vez ustedes se pueden sentar en esas reuniones, en esas fiestas, en esos congresos, y empieza el mundo a hablar de todo lo que es y todo lo que vale? Ahí está basada su seguridad. Nosotros no. Nuestra seguridad está en el Señor. Y ahí está nuestra fuerza. Él dice: el Señor es mi fuerza y es mi fortaleza, y de quién temeré. Así que ya pasamos por el agua, que tiene que ver con la palabra de Dios, y después ya está, ese barro está blando, reblandecido, entonces se pisa, ¿cierto? Y la idea de pisar ese barro es quebrantar. Pasa en tu vida, pasó en la vida del pueblo de Dios durante ese tiempo que estuvo en el desierto. Necesitó ser quebrantado para poder ser trabajado. Alguna vez alguien decía: el barro duro no sirve para trabajar porque se parte. ¿Cuál necesita usted? Un barro blando, ¿no? Puro, limpio, que pueda ser transformado. Cuando yo todavía le pongo así como un pero al Señor, decir: no, pero yo sí voy a la iglesia, o yo sí voy a una reunión, pero yo nada más voy a esta, a las otras no, o yo sí participo, pero esto no, o yo sí leo, pero esto no, y todavía le pongo yo un impedimento al Señor. Entonces, ¿qué tipo de barro soy en ese momento? Un
barro duro, ¿cierto? Se va a quebrar, yo necesito ser quebrantado. Entonces, pues obviamente que el Señor tendrá que quebrantarme, porque obviamente si Él termina esa obra, pues la tendrá que volver a desbaratar para volver a hacer. ¿Qué pérdida de tiempo? Bueno, en Él no hay pérdida de tiempo. Una vez que el barro es amasado, entonces quiere decir que en esa analogía quiere decir mi corazón, recuerdan la Biblia, y os daré un corazón de carne, os quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Ok? Entonces ahí empieza también esa transformación de amasar, de golpear ese barro. Primera de Pedro 1:6 dice: por eso rebosáis de alegría, aunque ahora por un poco de tiempo seáis afligidos por diversas pruebas. Y ahí recuerda la palabra gozo. ¿Estás pasando por una prueba? Porque ahorita me decía la hermana, estoy contenta, pero unas semanas atrás, unos meses atrás, estaba triste, estaba enferma, estaba en pruebas. Pero así como la hermana, hay alguien que está pasando una prueba en este momento. Y es una prueba difícil, decisiva en su vida. Entonces, no es feliz. Pero puede tener gozo. Acuérdese que el gozo es un fruto del Espíritu. Quiere decir, deposito mi confianza en el Señor, y aunque yo no entiendo esto que está pasando en mi vida, y aunque la estoy pasando realmente muy mal y estoy sufriendo mucho, estoy sintiéndome como el barro en manos del alfarero. O sea que estoy en el mejor lugar que puedo estar. Están trabajando en mí. Y yo estoy permitiendo que el Señor trabaje en tu vida. ¿Por qué? Porque después de golpear por un tiempo que tú no entiendes lo que está pasando, pero hay un gozo en tu vida, yo voy a tener algo. Y es ahí donde vemos al alfarero sentado con una rueda moldeando un barro blando, puro, limpio, amasando, haciendo una obra de arte. Esto es el centro de la voluntad de Dios. Ahí quiero estar, siendo transformado sin oposición. Yo quiero ser hecho a la imagen de Jesús. Esto me encanta. Si tú te imaginas que hoy estás ahí en manos del alfarero que está moldeando una pieza, una obra de arte, entonces ya no vas a ver lo difícil que la estás pasando hoy, y vas a entender que lo que está pasando es necesario en tu vida. Pero ahí no se acaba todo, porque uno diría, bueno, ya no ha terminado esto, porque Dios está trabajando en tu vida, en la rueda. Y fíjate que Dios está más interesado en formarte que en usarte. Es que yo ya quiero ir a las naciones y quiero llevar el evangelio y quiero compartir y quiero hacer, Señor, para que tú me uses. No está tan interesado Dios, porque Él está más interesado en el periodo formativo para después usarte. Pero está bien en el anhelo de tu corazón que quieras que Dios quiera usarte. Está bien, Señor, úsame. Todas las mañanas tú te levantas y le dices: Señor, usa mis manos, porque mi trabajo está diseñado para darte gloria a ti. Dime, ¿qué trabajo no está diseñado para darle gloria a Dios? Todo trabajo honesto, claro. Porque hay otros que no le dan gloria a Dios, pero todo trabajo honesto. Entonces uno dice: no, es que yo, pues como yo no soy como donde Dios te ponga, ahí florece, en donde Él te haya puesto, ahí estás ahí, porque es la voluntad del Señor, que tu vida honre a ese Dios. Y entonces ya estoy mollado, y después viene una parte que va en forma de crecimiento. Después de ser moldeado, voy a ser pulido. Entonces pasan una lija por medio, ya está la olla, ya está la vasija, y entonces pasan una lija. Porque no pueden quedar grietas. Tiene que quedar perfecta la obra. Tú mencionabas una vez que sin cera, ¿no? La cera
era la que usaban porque cuando la lija pasó y quedó una grieta antes de meterlo al horno, entonces le metían algo, o después de, para que se disimulara. Entonces eso tiene que ver con la integridad. Y tiene que ver con que mi vida se ve bonita, se ve muy atractiva, pero cuando tú te fijas un poquito más, tu vida no es tan integral. Tienes una vida por aquí y otra vida por allí, y todavía estás batallando con las malas palabras, con los malos pensamientos, o con las malas acciones. Entonces ya mi vida no es tan integral. Y entonces siempre pienso que ese es un buen motivo para orar. Todo el año pasado, y sigo orando, he pedido a Dios que me ayude para tener una vida de integridad permanente, que honre a Dios aún en lo privado. Porque en lo público, es que todos los que estamos aquí somos personajes públicos. ¿No se han dado cuenta? Porque son cristianos. Todo el mundo los ve y está esperando que tú caigas. Para decir, ¿sí ven? Cristiano, pulido, luego lo dejas orear un tiempo. Después del tiempo de orear, que es donde colocas esa pieza y la dejas en una repisa. Y tú dices, Señor, ¿ya te olvidaste de mí? Ahí estoy en la repisa. Porque ya estoy preparado, estoy moldeado. ¿Por qué no me mandas a...? Ahí estás en la repisa. Y ese tiempo de la repisa es muy importante. ¿Por qué? Porque yo necesito ser secado, yo necesito un tiempo en mi vida, orear. 2 Corintios 32, 31. Dice, pero cuando los embajadores de los príncipes de Babilonia fueron enviados a él para saber del prodigio que había acaecido en aquella tierra, Dios lo dejó para probarlo, para que conociera todo lo que había en su corazón. En la repisa. ¿Estás esperando una respuesta de Dios? ¿Ahorita? ¿Le has preguntado algo? Estás en la repisa, pero Dios no se ha olvidado de ti. Y entonces, después de que quedó esa pieza un tiempo, es pasada al horno de fuego. Oye, qué proceso, ¿eh? ¿Tú pensaste que ya pintar y listo? No, tiene que ser probada. Así que, cuando uno piensa que ser cristiano es tener una vida de puro éxito, claro, el éxito se ve a través del gozo y los ojos de la fe, porque conocemos el futuro, pero un cristiano tiene que ser probado todos los días en su fe. Y recuerden que la fe es el oír, y el oír es la palabra de Dios. Así que es bien importante ese tiempo que tú pasas con la palabra de Dios, ese tiempo que tú pasas tratando de memorizar la palabra de Dios, el tiempo que tú pasas guardándola en tu corazón. Hay Biblias cristianas llenas de polvo. Entonces, no vamos a estar fuertes en el momento de la prueba, porque no nos preparamos adecuadamente para la prueba, porque Dios te promete que en tu vida habrá aflicción y tendrás pruebas. El horno de fuego, Isaías 48:10, te purifiqué como a plata, te probé en el crisol de la aflicción. Es la vida del cristiano. 40 años ese pueblo, atravesando un desierto que se atravesaba en 15 días. Aprendiendo a depender de Dios para caminar, para detenerse, para comer, para beber, aprendiendo a obedecer reglas que Dios establecía para su vida. Y entonces normal la desobediencia, la rebeldía, la incredulidad, volver a los ídolos, pensar que el pasado era mejor cuando yo era un esclavo. Todo ese proceso, esa generación, ¿qué hizo Dios al final con esa generación? Formó un error. Qué triste que eso pasara con nosotros. Probados y reprobados,
terrible, pues entonces el horno es algo interesante porque es una temperatura alta, 800 grados de calor, probado realmente, hemos sido probados en el horno, pero la pregunta es, ¿probados con el objetivo de destruir la vasija? No, porque Dios sabe que puedes. Es probado para ser fortalecido en la fe. Tu prueba no busca destruirte, tu prueba busca construirte, fortalecerte. Estás pasando por prueba, entiende que eres barro, no eres de oro, no tienes valor. Dios está trabajando, el alfarero está dándote un valor especial. Y entonces, después de pasar por el horno de fuego, viene algo que es muy bonito. Ya salió la vasija, ya salió, está bien hecha, pero le falta algo para que la puedas vender. La tienes que decorar, la tienes que poner bonita, la tienes que pintar. Eso es tu vida, esa es tu vida. Esa es tu vida de cristiano, cuando sales y la gente ve el decorado, tu forma de ser diferente, de dar un testimonio distinto. Es algo interesante. Dice Jeremías 18:4, y la vasija que hacía de barro se quebró, y él hizo otra vasija según le pareció. No quisiéramos que eso pasara en nuestra vida, porque yo me he dado cuenta que cuando nosotros somos decorados por Dios, esto se ve reflejado en muchas cosas muy bonitas. El decorado es tu vida, el decorado es tu testimonio, el decorado es lo que hablas, el decorado es lo que piensas, el decorado es cómo vives y cómo actúas. Y empieza uno a ver si el dibujo nos quedó bonito o le quedó feo. Dios no hace cosas feas. ¿En qué proceso estamos? Entonces ya me di cuenta que para que yo pueda hacer una vasija decorada y hermosa, todavía tengo que regresar un poquito, a pulir al paso 2, a limpiar, a bajar mi orgullo, a quitar las asperezas, a ser ablandado para poder ser transformado y volver otra vez a la repisa para poder ser metido al horno de fuego, fortalecido y probado. La vida del cristiano es esa, hermanos. Yo estaba muy contento y al final volví a lo mismo. Creo que el Señor puede y tiene todo el derecho de volver a tomarme y volver a moldearme, porque el proceso en mi vida todavía no se ha completado. Yo quisiera que entendiera que estamos nosotros en este proceso que dura toda la vida, este proceso de transformación que dura toda la vida hasta que el Señor venga. Pero al final, ¿no te parece lindo que le puedas decir a Dios al final de tu vida, que Dios sabe cuándo es, que le puedas decir como el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7, le puedas decir: Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe? Esa es la vida del cristiano. Entonces yo puedo esperar una corona del Señor si Él quiere dártela, si Él me la quiere dar. Pero en este proceso de mi vida, sigo en el proceso. Primero, no olvido que soy barro y que no tengo valor, más que el que Dios quiera darme a mí. Estoy en sus manos para ser transformado, pero también estoy en las manos del alfarero para ser limpiado de mi soberbia, de mi idolatría, de las impurezas de mi vida. Necesito el agua permanentemente, que es la palabra viva del Señor. Y necesito ser dejado en la repisa un tiempo para que ese corazón mío realmente pueda ser preparado para el horno de fuego, para ser quemado, no para ser destruido, para ser fortalecido. La historia del barro es la historia de tu vida. Y el desafío es para cada uno de nosotros.
Yo quisiera que este proceso no fuera tan duro, pero es necesario. Tal vez cuando llegas a un punto en tu vida te das cuenta que ha valido la pena todo lo que has pasado. Te das cuenta que bueno que un día Dios te rescató y que te empezó a transformar, se fijó en ti, que no valías nada y que Dios decidió hacer una vasija decorada para su gloria. Vamos a ver. Amado Dios, gracias Padre, te damos por este tiempo, Señor, por la palabra que tú nos has dado y porque entendemos claramente que nuestro valor está en ti, Señor. Podemos entender que hay una diferencia entre felicidad y gozo, que nosotros queremos estar siempre gozosos porque nuestra confianza está en ti, mi Dios. Te damos gracias también porque tú nos has mirado y has decidido trabajar, posar tus manos en nuestras vidas, Señor, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras esposas, en la vida de nuestros esposos, Señor. Queremos ser un barro útil, Señor, que no se resista a ser moldeado por ti, Señor. Que aún a pesar de haber recibido tantas bendiciones, que no nos apartemos de ti, Señor, y que permitamos que permanentemente estemos en el centro de tu voluntad, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por esta iglesia. Te pedimos que podamos, como el apóstol Pablo, terminar victoriosos en la carrera, en la batalla, terminándola, Señor, manteniendo y preservando la fe en Jesucristo. Señor, queremos ser como tú. Te pedimos que sigas trabajando en nuestras vidas. Nos hemos dado cuenta que hay mucho trabajo aún. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.